Como verán en el título del video, hoy les voy a hablar sobre una obra de teatro que me gustó muchísimo, que la leí y se llama Boris Godunov. Es una obra que está escrita por Alexander Pushkin. Alexander Pushkin fue un escritor ruso muy importante porque escribió diversas obras en muchos géneros literarios. Escribió teatro, poesía, novela. Nació en 1799 y murió en 1837. Es ruso y su obra se enmarca dentro del romanticismo. Escribió algunas tragedias cortas muy importantes, entre ellas una que también leí que se llama Mozart y Salieri. En esta obra coge a estos dos músicos y los pone a interactuar de una forma muy interesante, donde lleva al lector a pensar acerca del trabajo artístico. Y pues está esta imagen del genio y de la persona que intenta esa genialidad y quizás no le sale tan bien. Se ve un poco como Mozart era alguien despreocupado, alguien muy tranquilo que incluso disfrutaba con los principiantes que imitaban su obra de una forma pésima. Mientras que Salieri era como alguien muy rígido, muy estricto, que se preocupaba por la altura del arte y por el trabajo muy elaborado, mientras que a Mozart como que simplemente le salía dentro de su genialidad el escribir grandes obras y el tocar grandes obras. Entonces es muy interesante esto. Me gustó bastante. Es súper corta, o sea, si pueden leerla, está en internet. Tiene como 4 páginas y realmente hace pensar acerca de esta imagen romántica del genio, del artista genio. Ahora sí, pasemos a hablar como tal de Boris Godunov. Esta obra fue escrita en el siglo XIX y se ambienta en la Edad Media en Rusia. Entonces es a finales del siglo XV, principios del XVI. Algo que me pareció muy interesante es la jerarquía social que se ve dentro de la obra. No investigué muy bien la jerarquía real que había en Rusia, pero en la obra está el zar como lo más arriba, que fue puesto ahí por el patriarca, porque por voluntad divina. El patriarca es la figura más importante dentro de la iglesia, pues a la par del patriarca está como la iglesia, más abajo estarían como los boyardos, que son la alta nobleza, a la par que los militares, y de últimas, en la base de la pirámide social, como siempre, está el pueblo. A pesar de ser una obra corta y rápida de leer, es una obra muy profunda que tiene muchísimos aspectos desde donde analizarlo. O sea, casi todas sus escenas son fundamentales, son necesarias. Creo que no está escrita ni una sola palabra de más o ninguna acción que sobre. Todo es muy importante para la obra, es muy redonda, muy completa. Eso me gustó bastante. Creo que habla sobre el ser humano en general, el ser humano, cómo se enfrenta a sus fantasmas, a su conciencia, pero también habla sobre las relaciones y los ejercicios de poder que hay entre los dominantes y las instituciones sociales y el pueblo, porque realmente permite pensar acerca de la importancia del poder militar, de los nobles qué papel juegan, o sea, cómo se veía y se ve realmente a los reyes, a los zares. Es muy interesante. La obra se sitúa luego de un terrible crimen. Han asesinado al hijo del zar Iván IV, al zarevich, el niño que iba a seguirlo en el trono. Todas las sospechas recaen sobre Boris Godunov, que es quien le sigue para tomar el trono. Boris se sitúa en el poder
aunque tiene un discurso donde dice que lamenta hacerlo de esa forma, que él realmente no quiere el poder, pero lo coge. Luego de un tiempo se escuchan algunos rumores que vienen de Lituania, si no estoy mal, donde se dice que este niño que supuestamente habían matado no está muerto, sino que está vivo y quiere volver a reclamar su trono. Pero realmente nosotros como lectores, y Pushkin lo deja súper claro, sabemos que este joven que quiere reclamar el poder no es más que un impostor. La cuestión aquí, lo importante aquí, es cómo reacciona Boris frente a esta amenaza. Pues porque amenaza su poder, pero sobre todo su conciencia. Y cómo él, junto a la iglesia y junto a algunos boyardos, van a actuar para mantenerse en el poder. Y cómo en esas actuaciones y en esas estrategias ven al pueblo. Ahora les quiero compartir un poco mi lectura sobre esta obra. A mí me parece que es muy importante leerla en clave de cómo se ve la historia y cómo se ve el papel del pueblo en esa historia. Siempre ha habido una única visión impuesta de la historia donde los protagonistas son los pueblos que oprimen a otros, donde los protagonistas son los hombres que dirigen a esos pueblos que oprimen a otros, donde se deja al lado la mujer y las subalternidades. No sé si esta obra realmente se pueda considerar que reivindica a la mujer, pero por lo menos reivindica la figura del pueblo, y eso es muy importante. Un pueblo que durante la obra va cambiando y va llegando a una madurez. Entonces, en un principio es un pueblo callado, que simplemente se pregunta, un pueblo que murmura en los pasillos, un pueblo que se burla de su propia pleitesía hacia los gobernantes, un pueblo que cuestiona, y luego, por último, va a ser un pueblo que actúa. Es muy importante entender ese papel reivindicativo que se le da al pueblo, y también en términos del poder, o sea, cómo se les da el poder al pueblo en la representación literaria. Es que incluso siempre el zar, los boyardos, el patriarca, todos saben que tienen que manipular al pueblo. ¿Pero por qué tienen que manipular al pueblo? Porque no podrían gobernar si el pueblo realmente fuera consciente de su poder. Y si el pueblo realmente fuera consciente de que es un actor, ¿sí? Y también en eso está el juego de la realidad y de la representación. Porque vemos que el pueblo es un actor dentro de la obra, pero también es un actor en la vida real. Y no solo el actor, es el protagonista, es el que mueve todo. O sea, sin el pueblo no habría nada, sin el pueblo pues no pasaría nada. Entonces, el hecho de ese silencio me parece a mí que es un acto de concientización del pueblo frente a su poder. Quiero hablar sobre el final de la obra. El final de la obra es algo muy interesante, porque termina con que ese impostor y su ejército, que son los polacos en su mayoría y también muchos rusos, llegan a la capital y se toman el poder. Pero no hay una confrontación entre Boris y el impostor, porque Boris ya ha muerto por causas naturales. Entonces quedan simplemente sus hijos. Y sus hijos son unos niños. Y pues es muy fácil tomar el poder en esas circunstancias. Se toma el poder, sí. Está el pueblo en la plaza. Pero entonces lo que hacen con los hijos de Boris es que los matan, los asesinan. Y lo hacen de una forma evidente, como al frente de todo el mundo. Entonces el pueblo no puede creer esto. Y el pueblo
alguien del ejército del impostor dice como digan viva a su nuevo zar, y el pueblo se queda callado y ahí termina la obra. Sé que así como lo estoy diciendo suena muy escueto y muy sin importancia, pero realmente cuando terminas de leer toda esa obra y llegas a ese punto de ese silencio, lo es todo. O sea, toda la importancia de la obra recae en ese silencio, porque es un silencio que es subversivo, es un silencio que te deja con muchas preguntas como lector, porque es qué va a pasar después de ese silencio. Es un silencio que es rebeldía, porque están desobedeciendo una orden directa. Es un silencio que puede dar paso quizá a una revolución. Es un silencio que puede ser reflexivo, un silencio que es realmente un acto reivindicativo. Pero mi teoría es que es en ese silencio, o gracias a ese silencio, que el lector puede entender la importancia del poder del pueblo. O sea, para mí esa es la reivindicación más importante de la obra, que el pueblo se dé cuenta de su poder. O sea, nosotros nos damos cuenta como lectores, y creo que todos los que hayan leído a Pushkin en esa época, porque fue una obra que se consideró pues peligrosa, subversiva, y por eso la prohibieron durante mucho tiempo en Rusia, los zares. Realmente se da cuenta uno de la importancia del pueblo, o sea que si no habría zar sin pueblo, no habría iglesia sin pueblo, no habría militares sin pueblo, o sea que el pueblo es la base de todo el poder, y eso es lo más valioso de la obra. Ahora me gustaría hablar un poco sobre la tragedia en general, basándome en un autor que se llama George Steiner, que escribió un libro titulado La muerte de la tragedia. En este libro habla acerca de que existen dos grandes momentos de la tragedia, que son la tragedia griega clásica, y el segundo momento es con Shakespeare en el teatro isabelino, pero que luego de ahí es muy difícil que se pudiera hacer una verdadera tragedia en la literatura. Entonces, los escritores del romanticismo todos querían como construir su gran tragedia, pero realmente es Pushkin el único que logra hacerlo. En unos lugares es porque Shakespeare llega mal traducido, en otros lugares es porque quieren copiar a Shakespeare y no entienden que lo importante es como captar su esencia. Y lo que hace Pushkin es precisamente eso, capta su esencia, la de Shakespeare, y presenta esa esencia dentro de la historia de Rusia. Entonces esa mezcla y esa elaboración hace que realmente Pushkin sea un gran autor trágico. Yo me quedé con muchas ganas de seguir leyendo a Pushkin, me encantó. Espero que les haya gustado mucho este video, la verdad, ojalá no se les haya hecho muy aburrido. Solo quería compartir mi amor a esta obra, que fue como lo mejor que leí en el semestre, creo yo. Espero que la lean, que le den una oportunidad, es cortica, o que vean alguna representación. Yo no he visto ninguna, voy a buscar si en YouTube hay alguna o por internet. Pero la obra como tal es magnífica. Así que eso es todo por hoy. Espero que nos veamos en un próximo video. Adiós.